Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos un nuevo podcast, un podcast muy interesante, muy especial, porque vamos a estar hablando de uno de esos temas que yo sé que a muchos de ustedes les gusta muchísimo, y es el tema extraterrestre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de los extraterrestres, de los contactos, de avistamientos. Vamos a estar haciendo una charla que tendrá que ver mucho con todo esto, pero tenemos una invitada especial. Saben muy bien que en este canal en muchas ocasiones hemos hablado de uno de los contactos que para mí ha sido de los más reveladores en Latinoamérica. Y es el contacto de los años 70 del ingeniero Enrique Castillo Rincón. Muchas veces hemos utilizado los libros y los mensajes que él recibió por parte de los pleyadinos para sustentar algunas investigaciones. Mencionamos también los mensajes proféticos que están en esos documentos, porque nos parece, como lo decía ahorita, uno de los contactos más importantes en todo lo que es la América Latina, en los contactos que han habido por estas tierras. Y para hoy estamos precisamente con la hija del ingeniero Enrique Castillo. Ella se llama Dayaini Castillo, que aceptó la invitación aquí al canal, y estaremos hablando con ella de varios temas relacionados con todo esto que acabamos de conversar. Dayaini, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Noches. Y no, muchas gracias a ti por traerme a tu espacio. Encantado de que hayas aceptado, que estés por acá para compartir con nosotros. Yo sé que muchos estarán interesados en saber algunas cosas sobre el contacto de tu papá, como todos cuando tuvimos acceso, ¿no?, a esa información, a los libros que él dejó, nos llamó mucho la atención. Pero antes de hablar de la experiencia de tu padre, yo quisiera que habláramos primero un poco de ti, ¿no? Porque de un tiempo para acá has venido haciendo o exponiendo tus investigaciones a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, y también has compartido experiencias tuyas. Háblanos primero un poquito de ti. ¿Quién es Dayaini Castillo? Bueno, soy maestra en artes plásticas, esa es mi carrera, entonces me encanta la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía. Digamos que esa es mi esencia, mi pasión de vida desde muy niña. Supe que quería ser artista plástica y me he dedicado obviamente también a ese tema y también he trabajado en pedagogía artística. Entonces también he estado en proyectos de educación y de transformación social a través de las artes. Digamos que esa es como mi vida en sí y mi trabajo. Ya, pues digamos, toda mi existencia ha girado en torno, evidentemente, de la experiencia de papá y de todo el conocimiento que recibió. Y bueno, no solo yo, sino como familia hemos seguido investigando toda la vida y profundizando sobre todos estos temas. Qué interesante. Dayaini, ¿en qué momento de tu vida decidiste comenzar a difundir las investigaciones o más bien la información del contacto de tu papá y tus propias experiencias? ¿Cuántos años llevas en esta labor y dónde pueden ir a contactarte las personas que estén interesadas? Bueno, yo creo que toda la vida lo he difundido, porque solo con el nombre, pues desde ahí ya todo el mundo le pregunta, ay, ese nombre de dónde, y como no se puede pronunciar tan fácil en la primera instancia, hay, hay personas que nunca lograron poderlo pronunciar, pues ahí hay una cabida para hablar sobre este tema. Entonces, desde siempre hemos como, o he estado en esa divulgación y contando la historia en todos los círculos en los cuales hay una pregunta acerca del nombre, obviamente. Y digamos que así como un poco más juicioso ampliamente, pues eso empezó ya hace, yo creo que va a ser 4 años, en una de las entrevistas que nos hicieran en Luna Blue, Juan G. Vallejo con mi hermana, que nos invitó muy amablemente a contar esa historia de papá. Y claro, ahí hubo como un boom, porque nuevamente traer a esta época del contacto de papá desde los años 70, pues muchas generaciones no lo conocen, no lo conocían, y también fue un momento especial para que muchas personas que conocieron a papá se pudieran comunicar nuevamente conmigo y hablar sobre todos estos temas.
A raíz de eso, pues obviamente eso ya fue como para 2019, yo creo. Hice una serie de conferencias que empezó a solicitar la gente, información, conocer, y pues ahí entró pandemia, entonces fue como una coyuntura de tiempo, de espacio para poder hacer uso de las redes sociales, aprender de las redes sociales también, y abrí el canal de Telurión en YouTube, en Facebook, también estoy en Instagram, ahora hace poco como Telurión 7, y en Telegram también lo pueden encontrar, también el mail es telurión2020@gmail.com para aquellas personas que se quieran también comunicar por ahí. Y en todas las redes sociales, pues se hizo ya un trabajo bastante arduo, que yo creo que ya deben haber como más de 300 videos donde exponemos todo el contacto de papá, su vida, los mensajes, y cronológicamente también los fuimos exponiendo, divulgando a medida que los recibió papá, estando en el grupo del ICIFE, que fue estando en pleno contacto, que obviamente tuvo su grupo base de esta experiencia extraterrestre. Excelente. Bueno, no sé si yo pronuncio bien tu nombre. Yo te digo Dayaini. Tú me dirás si se pronuncia bien así. Sí, O, Dayaini, está bien. ok. Por ahí por lo menos acerté. O sea que básicamente de manera masiva, porque tú lo decías que siempre has difundido la información desde que, bueno, tienes conocimiento de todo esto en todos los círculos donde has ido, pero digamos que en el tema de redes sociales, de una forma que pudiese llegar incluso a otros países, prácticamente comenzaría desde el 2018. Yo escuché esa entrevista precisamente ese mismo año, Sí. cuando te la hicieron, y créeme que me llamó mucho la atención porque yo había leído los libros de tu padre y había escuchado ciertas entrevistas que le habían hecho a él, pero ya conocer más a profundidad ciertos aspectos, ya más de la intimidad, obviamente ustedes, sus hijas, lo conocen muchísimo más que cualquiera de nosotros. Eso me cambió mucho la visión que tenía acerca del contacto de tu padre, y realmente fue una entrevista muy reveladora. Entonces, de ahí en adelante, digamos que comenzaste con el tema de los canales, de Facebook, Telegram, YouTube, Telurión, así como ya lo mencionó, queridos amigos, si quieren ampliar un poco más, ahí la pueden encontrar, Telurión. Así que bueno, bueno, te puedo decir Daya, ¿no? También. Claro, claro que sí. Ok. Entonces, en ese momento comenzaste, y quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Porque además de que comienzas a difundir ya de manera masiva en todos estos canales, me imagino que te empiezas a encontrar con información también que otras personas difundían sobre tu padre. ¿Qué tanto distaba esa información que se difundía por otros lados con la que ustedes tenían en su seno familiar? Pues mira, digamos que inicialmente fue como esa coyuntura, como les decía, de la entrevista, de volver a sacar la información de papá, de gente muy interesada en el tema, pero a medida que fueron dándose esas conferencias que te contaba, pues me fui encontrando con gente que conoció a papá y que siguió todo el contacto, digamos, en esa época de los 70, y me empezaron a hacer una cantidad de preguntas impresionantes acerca de su información y de los mensajes, y de si era cierto o falso, como hay una secta, porque yo la considero una secta totalmente, cuando no te dejan razonar, pensar libremente, opinar, eh, que usa la información de papá y la transformaron, la cambiaron, le metieron información, y también este señor hizo uso de la historia de papá como si le hubiera pasado a él. Entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es esto que está pasando? No puede ser, eso no es así, la gente tiene que conocer la verdad. A mí realmente me impresionó muchísimo ese tema, que estuvieran alterando todos los mensajes que recibió papá, y que además de eso, allí hablaran mal. Terrible, o sea, me enteré de unas cosas espantosas, y una de las que yo considero así, mejor dicho, se pasó este tipo, se pasó, fue que estuvo en el funeral de papá
Yo lo vi, yo lo desconocía totalmente físicamente, pues como para tenerlo en el radar. Papá falleció en el 2013 y este señor fue y le tomó una foto estando en el ataúd a papá. Que no sé en qué momento, claro, uno está pendiente de toda la gente, de atender, bueno, etcétera, y pues eso fue muy fugaz y ya me llegó en ese 2019 esta carta que hace este tipejo con la foto de papá en el ataúd, imagínate lo atrevido, diciendo la cantidad de sandeces y ridiculeces y de, mejor dicho, maldiciones, una cantidad de cosas ridículas y estúpidas, realmente sin fundamentos, total, y hablando de... Cuando te refieres a la secta o a este personaje, ¿se puede decir el nombre o...? Claro que sí, es esa secta del señor Carlos Torres y el señor que está haciendo ahorita uso de toda esta información que es Niño Nuevo. Entonces, mira que a raíz de todo eso y mira, a mí me pareció terrible, terrible es escuchar a todas las personas que yo escuché, porque fueron miles de personas que me escribieron al mail, que me llamaron, que me dijeron necesito ayuda, ¿cómo así? ¿Qué esta información? Si este señor Carlos Torres nos está diciendo esto, lo uno, lo otro, y que él fue el que recibió la información, que esta información es la de él, que nosotros tenemos la información equivocada de la lógica, bueno, de los mensajes. Yo decía, ay, por Dios, por favor. Por eso nosotros que tenemos, porque mi mamá obviamente resguardó muchos de los mensajes que papá recibió, porque no era solamente telepáticamente, sino psicográficamente, entonces se hacían unos comunicados y esos mensajes se distribuían dentro del grupo y la gente que llegaba a las conferencias y talleres de papá. Y nosotros tenemos una cantidad de mensajes de esos donde están los originales de los años 70, imagínate, hay a máquina de escribir. Y yo dije, la gente tiene que conocer, tenemos que decirle. Entonces, cuando yo empecé a hablar con la gente a decirle eso es mentira, los están manipulando, esta información no es para ninguno 144,000 elegidos, esto dejaron información impresionante, ¿cómo así que están diciendo que les van a abrir y alinear los chakras y que tienen que ir a abrir los 7 sellos? Esa información corresponde a los 7 impulsos motores y a los 7 pasos gestores para la elevación humana y espiritual. Y entonces, claro, con todas las informaciones que hay a nivel planetario, pues cogió el apocalipsis de Parravicini, de todas las profecías que había y la información de papá, alteró, metió información y obviamente pues esto es un contenido impresionante a nivel espiritual, de elevación humana, que pues eso le pega a cualquiera que busca la verdad, a cualquiera que busca la conexión nuevamente con Dios. Y ahí es donde se manipula la gente. Entonces, claro, hubo mucha gente que empezó, o sea, digamos que la respuesta de ellos era, ay, es que esa información es del planeta, no es de su papá. Entonces yo, un momentico, si vamos a hablar de derechos de autor, mi papá escribió los 2 libros, mi papá es el dueño de esa información. Segundo, a mi papá en ningún momento le dijeron es que usted viene redentor, ni usted es el salvador, ni usted, mejor dicho, es el supercontactado aquí porque usted tiene las vidas anteriores y usted viene de las playas. Nunca le dijeron eso. Le dieron una información con otras 22 personas, donde le dijeron, usted verá si lo dice o no, tiene su libre albedrío de contar esta historia es suya, es su experiencia, si usted la quiere contar, hágalo. Y ahí lo que molesta no es que cuenten la historia de papá o divulguen los mensajes, sino que los alteren, porque engañan a la gente. Es donde está el problema. ¿Y por qué no dicen que el contacto lo tuvo fue papá y no el señor Carlos Torres? ¿Por qué no dicen cómo sucedió? ¿Cuál fue la verdad del contacto? Eso es engañar, así de sencillo. Si la gente divulga la información tal cual se recibió, pues no habría ningún problema. Entonces, todo esto surgió desde ahí. Mira, la cantidad de mails, mensajes que yo recibí de las personas diciendo, mira, es que me sacó el libro de la vida. Es que él es la reencarnación de Juan, de Jesús, de... Yo decía, Dios mío, Virgen Santa, toco madera, ¿qué es este hombre tan loco? Dios mío, sectario, ¿qué le está haciendo a las personas? Hacerle creer que no es digno de, entre comillas y paréntesis, entrar al reino de los cielos, decirle a la gente que si estalla en esa secta va a estar en un remanente y se va a salvar. Entonces, claro, él no cuenta toda la información que dejaron los extraterrestres, que tiene que ver con la muerte,
con la reencarnación, con el ello, con el yo superior, con las dimensiones, con los logos solares, con el proceso evolutivo del ser humano, con los procesos de autosanación, que si él tuviera esa información seguramente no tendría el cáncer que tiene, lo mismo la esposa, ¿cierto? Y eso tendría todo ese contenido, mejor dicho. Además, esta información es para todos los seres humanos, entonces hay que conocerla completa. Y de ahí surgió esa necesidad interior realmente de decir, aquí está la información como la recibió papá. El que quiera creer, el que la quiera escuchar, el que le parezca, bien. Y si no, también, porque esto es un trabajo desde la libertad absoluta y la razón y la lógica para cada ser que lo escucha. Esto no es la verdad absoluta encapsulada, es una parte de esa verdad que está confirmada con otros contactados también, que la recibieron casi exacta la información y que eso obedece a unos contactos de esa época precisamente. Y ya cada quien tiene que hacer su trabajo interior. Aquí nunca, mi papá, por ejemplo, cosas que le dijeron es, usted nunca vaya a hacer ni una secta, ni un grupo, ni una religión. Mi papá detestó eso toda la vida porque tuvo la comprensión y le explicaron del por qué sucedían ese tipo de cosas, porque es que en la lógica de la lógica, la que no está alterada, ahí precisamente es muy curioso, que explican claramente cuáles son esos vendedores, esos falsos mesías que venden supuestamente la verdad y la espiritualidad y cómo poderlos uno identificar. Entonces realmente nos dejaron toda la información. Ahí es que leer, ahí es que estudiar, indagar, practicar y tenerla presente, porque es una información que no tiene ni tiempo ni espacio y está presente para el proceso evolutivo del ser humano completamente. Excelente. Ahí es muy importante muchas de las cosas que has dicho sobre, bueno, primero cuando hablas de este grupo, esta secta, que ha tomado, ¿no? La información de tu padre y han hecho cambios, adaptaciones, cortes y manipulaciones a la información. Eh, yo he escuchado, ¿no? Desde que tú comenzaste en el 2018, yo estuve en ese grupo unos años. A la fecha de 2018 ya no estaba en él. Y coincidió justo con el momento en que tú comenzaste a difundir públicamente la información. Entonces, muchas de las cosas que tú empezaste a decir, claro, a mí me comenzaron a cuadrar porque yo también tenía ciertas dudas del por qué se decían ciertas cosas, Ujú. por qué no se decía parte de la información abiertamente o no se colocaba la fuente de donde se sustraía la información. Ya cuando tu hermana y tú también comenzaron a hablar, comencé a despejar muchas dudas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es el tema de los 7 pasos gestores e Ujú. impulsos motores. Sí. Yo siempre pensé que esa información era propia de ese grupo donde yo estaba y de quien lo comandaba. Pero cuando ya ustedes comienzan a difundir esto, me doy cuenta que no, que era una información que se le había entregado a tu padre, pero que él no la había publicado en sus libros. Es decir, Daya, que hay información que tu padre, además de esta, hay más información que no está en los dos libros, Omni Gran Alburada, tomo uno y tomo 2. Mucha información. Digamos que papá tomó esta información en los libros que a él a nivel mundial le pareció más relevante e importante precisamente, y es como los acontecimientos que ya vimos que están todos los 9 tiempos que cambiarán al mundo y que ya estamos en ese octavo tiempo, así, entre ese séptimo y ese octavo, impresionante, sucediendo todos los cambios a nivel planetario. Y como es tanta información, pues es que realmente uno necesita mucho tiempo para poder uno digerirla, que siento que tal vez, digamos, estas generaciones tienen un poco más de herramientas para poderlas cruzar, entender y poner en práctica, porque ya entonces hemos conocido abiertamente, culturalmente, que nos ha llegado informaciones de por qué nos enfermamos, qué son las emociones, qué es... qué, pues, qué sucede con los ancestros, las grabaciones que uno trae en el ADN, que existe la reencarnación, que entonces uno viene precisamente también grabado en su ADN las enfermedades de nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, cómo sanarlo.
qué es el bien, qué es el mal, qué es el despertar. Digamos que tenemos un poco más de herramientas para poder comprender esto a profundidad, obviamente desde nuestra perspectiva y evolución, para poder seguir ahondando, porque es amplia, hay muchos, muchos mensajes y no se pueden, o sea, no hay uno mejor que el otro, sino que todos esos mensajes, así como los recibió papá, los recibió el grupo, pues es necesario para ir comprendiendo la información. Papá recibió toda esa información de astrofísica, que pues nosotros no somos físicos ni tenemos toda esta información, obviamente, pero está dicho de una manera que tú lo comprendes desde algún punto. O sea, como ser humano entiendo qué me están diciendo, ¿cierto? Y le cuentan a uno cómo fue creado el sistema solar, cómo fue creado, cómo se crean los sistemas solares que tienen vida, cuántos soles, cuántos planetas. Entonces nosotros tenemos 12 planetas, hace falta descubrir uno que es el planeta 13. ¿Qué sucede con ese planeta 13? Que precisamente tiene todo que ver con esta evolución humana, que es donde va a caer allá toda la humanidad que no logró trascender, que roba, que miente, que hace la guerra, que viola, que, bueno, tú sabes que la degradación humana, eso es latente e infinita de ahí para abajo. Y pues eso ya no la lograron y por eso le hablan a papá del tiempo, del no tiempo, porque estamos en este momento donde lo que tú ya no hiciste en vidas anteriores, pues te fregaste, porque el despertar quiere decir usted trabajó sus vidas anteriores y lo logró, y lograrlo es ser un buen ser humano, tener un equilibrio, saber que si hago esto le hago daño a las personas, me hago daño a mí mismo, le hago daño a la naturaleza, a los animalitos. Son muchas cosas, eso es un compendio de cosas. Pero si tú sigues en esas vibraciones bajas, en esas emocionalidades graves, pues no pasas así de sencillo. Y mira que como, ahí sí yo digo, de esa gran verdad que le dieron a papá para el planeta, pues le hace falta, está coja esa información, porque entonces no le cuentan a las personas toda la información porque no la tuvo toda total este señor, y entonces tiene que inventarle a la gente que si no están en los fulanos remanentes, que si no están los procesos que él dice, etcétera, todas las cosas, invenciones que él tiene dentro de su secta, pues la gente no va a poder trascender. Y resulta que la trascendencia se mide a través de la vibración interna del ser. Los extraterrestres lo ven a uno como energía, color, vibración, no como el cuerpo físico, material denso que tenemos. Entonces, nos hace falta esa parte donde ellos explican qué es la muerte, qué es lo que le sucede al cuerpo biológico, que es toda la información que le dieron a mi papá sobre las 3 cadenas de ADN, sobre el gen de la vejez, que es una enfermedad, es un deterioro energético que tiene el ser humano, y cómo poco a poco hemos ido transmutando esas energías y hemos podido vivir un poco más jóvenes, con mejor salud, obviamente por todos estos procesos, y que ya lo descubrieron, que ya lo pueden alejar del ser humano, pero obviamente no estamos colectivamente en una humanidad maravillosa para decir, oh Dios mío, vamos a vivir 100, 300 años. Además, yo le decía a la gente, ¿quién va a tener acceso a esto? Pues los multimillonarios. Y dos, la humanidad no está lista para vivir más de 100 años con dolor, con sufrimiento, con todas las emocionalidades, con toda la falta de respeto, de tolerancia, de conocimiento. Bueno, no nos falta salir de una cantidad de cosas y de creencias. Estos 7 impulsos motores y pasos gestores nos explican de una manera sencilla, así como al vuelo, pues como para que tengamos una visión de qué es esto, pues precisamente cada 25.000 años que dura el ser, en cada uno de estos pasos gestores. Y la humanidad, si nos ponemos y revisamos, estamos como en ese tercero. Y de esos 7, pues estamos entre el primero, el segundo, el tercero y unos poquitos en el cuarto. Entonces imagínate todo lo que nos falta para poder elevarnos y comprender que, por ejemplo, no nos vamos para ninguna quinta dimensión ni sexta, y eso la gente que ya dice que tiene una pata en un ovni con el cuerpo de silicio, que porque yo ya tengo el aureola, yo ya no vuelvo porque es que a mí me hice una regresión y yo estuve meditando y entonces me acuerdo del nombre cósmico y yo vengo por allá de Sirio y soy de sangre azul. O sea, la gente tiene unas programaciones Que no creen en la reencarnación.
no cree en la reencarnación y desconoce el proceso de karma y dharma que es tan importante. Entonces es como, es que yo no, yo porque si yo estoy aquí en la vida, yo soy la Virgen Santísima, a mí cómo me van a decir que karma, que de dónde, si yo soy lo más bueno, ¿cierto? Como lo desconozco, entonces ni siquiera tengo respeto o por lo menos puedo comprender a los seres que aún están en niveles bajos vibracionales y densificados, que por ahí pasamos todos, porque bien dijeron los hermanos extraterrestres, los hermanos de las Pléyades, que todos los seres que estamos acá en el nivel planetario infringimos las leyes universales en alguna célula con vida del universo. Y estamos aquí precisamente para revertir nuevamente esa energía, entenderlo en carne propia, porque eso sí dicen, usted todo mal que le hizo al otro, mijito, aténgase que en la otra vida usted viene y lo paga, que eso es lo que coloquialmente se habla y se escucha acerca del karma. Pero nos falta muchísima información para poder entender eso y poderlo trabajar en nosotros mismos, que de ahí viene el trabajo del perdón, perdonarnos y perdonar a otros. Desconocemos que cada vida venimos una vez de mujer, una vez de hombre, que no reencarnamos en otros animales, quién nos creó, los ingenieros biólogos dadores de vida, y esa información de la astrofísica no lo cuenta cómo es que se hace, que biológicamente, físicamente, alquímicamente, cómo se puede realmente hacer, de dónde surge el ser humano. Y esos 7 impulsos motores y pasos gestores nos cuentan que ese es el camino al superhombre cósmico, y dentro de esos niveles están los ingenieros biólogos dadores de vida, están los logos solares. Por eso los grandes maestros siempre dijeron acá, es que usted es un Dios en potencia, porque nosotros sí tenemos esa posibilidad de trascender, de evolucionar y de llegar a magnificencias a través de la experiencia divina. Pero eso la gente no lo cree y piensa que estando en esta 3D, que son los niveles más bajos, más primarios de la evolución del universo, eso ya estamos mucho volando. Y entonces a mí me da una risa interna pensar que cuando el ser despierte y pueda llegar a estos conocimientos y entenderlos, pues la estrellada, te cuento que es bien brava. Claro, porque es apenas el inicio del camino. Sí. Bueno, y bueno, has hecho un recopilatorio interesante sobre varias informaciones que le entregaron a tu padre y precisamente me gustaría ahondar en eso, ¿no? Ujú, A mí me preguntan mucho porque yo he hablado muchas veces del contacto de tu padre y del tema de los pleiadinos. ujú. Entonces me preguntan mucho de que si los pleiadinos es lo mismo que los pleiadianos. Me imagino que habrás escuchado acerca de los pleiadianos. Y cuando, bueno, uno va a los libros de Omni Gran Alborada, los pleiadinos, los hombres que se contactaron con tu padre, se hacían llamar a sí mismos pleiadinos. Ujú. En ningún lado encontré el término pleiadiano. Sí. ¿Qué podrías decirnos tú como para introducir a otras informaciones que están en torno a este contacto? ¿Qué podríamos decirnos sobre esa diferencia? ¿Qué podrías decirnos? Pues mira, eso es algo muy curioso porque cuando nosotras empezamos con mi hermana, pues realmente también hubo como un boom precisamente de los nuevos contactados, de los canalizadores con los pleyadianos. Y nos decíamos, pero esto es tan curioso, aunque como tú sabes que hay algunas palabras que de México a Colombia cambian, varían, pero quieren decir lo mismo, ¿no? En un inicio, realmente te cuento, yo pensé que pues era eso, que en México dicen algo, pero sí lo mismo que lo que uno dice acá en Colombia, con una variación. Pero ahí estuve haciendo también las investigaciones y que eso sigue en curso, por ejemplo, de lo de Billy Mayer, porque pues se habla mucho de que la estafa, el que no sé qué, el sí sé qué, pero pues yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Entonces lo he escuchado toda la vida el tema y me interesó y empecé a recibir las traducciones y empecé a revisar estas informaciones, que es con los pleyadinos. A mí me pareció muy curioso, por ejemplo, que tiene la misma información de los 7 impulsos motores y los pasos gestores igualito. Sí, él la Entonces tiene igual. dije, oh por Dios, aquí pasaron dos cosas, porque después de ir ahondando en las traducciones, yo dije, son seres totalmente diferentes. Primero, cómo se expresan, la información que dan, y sí, la información a nivel profético, yo dije, no, o sea, nada que ver.
Entonces aquí pasan una cosa, son diferentes o este señor plagió la información de papá. Porque ¿de dónde van a hablar de eso cuando se contradicen en todos sus informes, en mensajes que tienen? Ahí hay una, o sea, no es compatible. Dos, totalmente diferentes las expresiones, la información que dan estos contactados con Hablas de los pleiadianos. Estás hablando de los los pleiadianos. pleiadianos, sí, Ok, los sí. pleiadianos. Entonces yo dije, oh no, esto debe haber acá una diferencia. Igual hay que tener en cuenta, pues que precisamente los pleiadianos dijeron que es que Pleiades es inmenso, inmenso. Y pues obviamente no conocemos realmente todo lo que suceda en Pleiades. Y si esos pleiadianos si vienen de allá, desconocemos, porque es que ahora adolecen precisamente los contactados o lo que dicen hoy en día que son los canalizadores sobre información. Entonces, el canalizador ya no investiga o no hay tampoco investigadores serios, estoy generalizando obviamente, serios que investiguen este tipo de experiencias. Y como nosotros sí tenemos la información que dejó papá sobre la otra fuerza, el manejo que ellos tienen sobre el ser humano y la tecnología que manejan para intervenir el cerebro a través de unas ondas tipo O y enviar imágenes holográficas de manipulación para el ser humano, que es lo primerito que le dicen a mi papá y le muestran. Entonces uno dice, ay carajo, pues muy posiblemente es la otra fuerza, ¿sí? Claro. Porque te están viendo imágenes que no son. Y resulta que en ese afán o en esa programación que nos tienen precisamente a nivel humanidad acerca de que necesitamos un salvador, porque si ves todo estábamos tardando en irnos para Marte, para no sé dónde, porque tenemos que dejar el planeta Tierra, queremos salvar la humanidad, tenemos que unirnos para salvar la humanidad, y ¿a qué le tiene temor el ser humano? A la muerte. Y es porque desconoce los procesos de reencarnación y de los procesos evolutivos. Es así de sencillo. El día que el ser entendió eso, despertó y se despreocupa de la muerte, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, mientras yo desconozco eso, entonces los supuestos canalizadores, por ejemplo, yo digo, ay, mentira, está manipulado. ¿Cómo es posible que tengan las naves nodrizas, que les tienen el cuerpo de silicio, que los van a salvar a todos, que se preparen, que eso ya no hagan nada, que van a evitar la tercera guerra, que eso ya no hay hambre, que salvaron los niños, que acabaron con los reptilianos? Es desconocimiento. Esa información que tú estás diciendo ahora es lo contrario a lo que le entregaron a tu papá. Total. Que sí, la pregunta te lo hacía, bueno, porque me lo han preguntado mucho y yo también lo he investigado. Uh-huh. Lo decía al principio, ¿no? El contacto de tu papá es para mí uno de los contactos que tiene la información más verídica y tiene una línea lógica muy contundente Sí. en en toda la información que le entregaron. Entonces, cuando ellos se refieren a ellos mismos, dicen pleiadinos y son muy Uh-huh. claros cuando le dicen a tu padre que, bueno, ellos vienen de una de las estrellas de las Pléyades llamada Xielho, del tercer o cuarto planeta, o cuarto y quinto planeta, no recuerdo exactamente. Sí. Es decir, ellos son El muy sol central. puntuales, exacto, el sol central. Ellos son muy puntuales del lugar de donde vienen Uh-huh. y cuando ya empiezan unas nuevas corrientes de supuestos contactados a hablar de pleiadianos, para mí, eso, bueno, ya es una opinión personal de las investigaciones que he hecho. Para mí esto es todo el tema de nueva era que también los Sí. pleiadinos le dijeron a tu padre que eso iba a suceder. Sí. Nuevas corrientes espiritistas que iban a salir en torno a supuestos contactos. Uh-huh. La forma en que canalizan es precisamente a través de esas dimensiones de la fuerza oscura que ellos llamaban también las ondas tipo O, Sí. que hablaron con tu padre. Entonces, para mí los pleiadianos, perdón, es la manipulación de la otra fuerza para hacerse pasar por los verdaderos pleiadinos. De acuerdo. Es como la copia burda Uh-huh. del mensaje pleiadino para captar pues, a muchísimas personas porque este mensaje llama mucho la atención. Ahora, tú tocaste el tema de Billy Mayer, Uh-huh. y me llamó mucho la atención porque yo también noté esa primera coincidencia, entre comillas, de que dentro de la información que tiene Billy Mayer está los 7 pasos gestores.
Pero cuando uno lee el contacto o parte de él, porque es muchísima información e informes que él, incluso hay una página de internet donde están colgados, hay cosas que distan mucho Sí, de lo que le entregaron a tu padre. ¿Tu padre alguna vez les habló sobre Billy Mayer? ¿Él tuvo conocimiento del contacto que él tuvo? claro. O los pleyadinos le dijeron algo de que ellos también habían contactado a Billy Mayer específicamente? No específicamente. Él sabe que hubo más contactos y como te digo, digamos, la referencia que él sí tiene, que fue los que vio, fueron los del contacto del Alto Perú, que fueron a nivel Ok. mundial. Que No no, estuvo Billy Mayer allá dentro de no, lo que tú sabes. no. Entonces, digamos que en un inicio, pues tú sabes, pues, ok, contactado, está la información, tiene fotos, ok, súper chévere, pero a medida que se fue dando todo, pues entonces a uno le quedan las dudas, claro. Pero uno no por lo menos mi papá no, en su postura, en su vida, no, nunca se atrevió, porque uno no tiene las pruebas contundentes para decir eso es falso, o Claro. no tenía el contacto, y ya en ese momento ustedes saben que eso es otra cosa que uno debe analizar, que mi papá tuvo un contacto hasta el 76 y chaolines, por teléfono, Enrique, nos vamos, si te necesitamos te volvemos a contactar y hasta el sol de hoy mi papá lo mantuvo, no como otros contactados de los años 70 y antes que se supuestamente, ay no, 50 años contactados diciendo la misma Sí, eso es ridiculez. raro. Eso es ridículo, eso es ridículo. Realmente si uno se pone a ver eso, eso es información que está a nivel planetario, que cualquier ser humano meditando pues se puede conectar y bajar una información hermosa, bonita y ya. Entonces, no hay una manera, digamos, oficial, por decirlo de alguna manera, para poder decir en este momento que sea falso o no. Pero lo que tú apuntas es exactamente eso. O sea, yo investigo, yo leo y no tiene ninguna coincidencia. Esto no está hablando de lo mismo de papá, entonces son diferentes o estuvo contactado por la otra fuerza y le hicieron creer, ver, decir y dar toda esa información para confundir, como bien lo dices, esas nuevas espiritualidades, que esas nuevas religiones, una persona en una conferencia hace poco decía, es que esto ya son nuevas religiones ahora a nivel cósmico. Entonces mira hasta dónde ha llegado la mentira y la falacia a través de los contactos por falta de conocimiento, por querer que estamos siendo obviamente contactados, que estamos cerca de la verdad, etcétera, que nosotros nos da pereza y nos están diciendo, usted no haga su trabajo interior, usted no medite, usted no se conecte con su yo superior, usted no le pregunte, o sea, usted no haga nada, porque es que ya todo está listo y a ustedes los venimos a salvar, porque ustedes son divinos, hermosos, soy qué humanidad tan hermosa para venirla a salvar, o sea, no tengo tres dedos de frente para pensar que cómo es posible que hay extraterrestres tan elevados, ¿cierto? Y que hasta ahora, después de milenios que tiene el ser humano en este planeta, van a venir a salvarlos hasta ahora. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué entonces permitieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda, vamos para la Tercera, las guerras intermedias, la hambruna, la enfermedad? ¿Sí me entiendes? ¿Y por Sí. qué esta humanidad supuestamente que está viva? Porque es que ahí se desconoce entonces las leyes universales, eso es desconocer las leyes universales, a estos sí salvémoslos y los que se murieron en décadas anteriores pues de malas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un ser más bueno que el otro, que es lo que sucedía ahí. Y entonces no tendría ningún sentido toda la información que han dejado los grandes avatares precisamente acerca de la evolución del ser humano. Sí, ahí apuntas algo interesante porque los mismos pleyadinos que hablaron con tu padre dijeron en el Plana en sus tres fases, que es uno de los informes que le entregaron a Enrique, que después de mucho tiempo de observación por parte de los pleyadinos a esta humanidad terrestre, ellos llegaron a una terrible conclusión y es que el hombre de la Tierra era incorregible, Sí. a excepción de unos pocos, y por esto la Tierra se vería favorecida a recibir Ujú. ayuda. Y esa ayuda en parte fueron los contactos de los años 70. Sí. Entonces, tú apuntabas algo muy interesante. A tu padre, tú me corregirás, si no estoy mal, lo contactaron desde el 73 al 76. Sí, ¿Es así? contacto directo. Sí, su primer Exacto. avistamiento fue desde el año 63 y Es, pues con Cyril Weiss desde el 69. ok. Es decir, pero ya el contacto directo fue desde el 73 al 76, ya cuando ellos se mostraron De tal cual. mensajes, de naves, sí. Porque si tú Exacto. me hablas de contacto directo, pues lo tuvo con Cyril Weiss, obviamente, en el 69. Más, exacto, desde tiempo atrás. Ujú. Entonces, en esos años le entregaron varios informes y hasta el año 76 ellos se despidieron, eso está en el libro relatado, y nunca más se volvieron a contactar con él. Ujú. Entonces tú decías, bueno, hay otros supuestos contactados que
duran 30, 40, 50 años o toda su vida supuestamente recibiendo información de esos seres que los contactan. A mí me Ujú. llama la atención eso porque los mismos pleyadinos, dentro del mensaje que le entregaron a tu padre, ellos advirtieron que los cielos guardarían silencio, es decir, que los contactos se acabarían. Correcto. Estamos hablando de los contactos por parte de las mismas jerarquías a las que pertenecen los pleyadinos, Sí. que entendemos, y por la lógica que tiene el mensaje, que estamos hablando de jerarquías de la luz, humanidades benefactoras para el ascenso y evolución humana. Entonces, dice la profecía de los 9 tiempos, si no estoy mal, en el sexto tiempo, que los cielos siguen cerrados, siguen en Ujú. silencio. O Sí. sea que, ¿qué podríamos interpretar ahí? Te lo pregunto porque quizás tú puedas saber un poco más. Los pleiadinos de estas jerarquías que se contactaron con tu padre no han vuelto a contactar No. desde ese momento hasta la fecha. No, mira, es correcto lo que tú dices, tu apreciación, y en todos los mensajes, como bien lo mencionas, hay otros espacios donde que también están los libros. Ellos mencionan también en ese plan A, en sus tres fases, que a las personas que ellos iban a instruir para poder ayudar a los seres humanos que trascenderían y harían su evolución como corresponde, ya habían sido sacados del planeta, que ya los habían llevado. Por ejemplo, papá decía que allá en el Alto Perú, en esa ciudad interna, habían familias enteras y muchas personas que ya, científicos, matemáticos, filósofos, etcétera, médicos, que habían sido extraídos, por decirlo de alguna manera, obviamente con su consentimiento, y que los estaban allá preparando. Mi papá nos dijo que a partir del 2020, muchos de estas personas que estaban en esta ciudad interna iban a salir y ayudar, y son los que están ayudando y van a estar súper pendientes de los seres humanos que les corresponda estar con vida en este planeta Tierra después de los acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial y de todos los cataclismos, para poder ayudar a los remanentes. Entonces, a mí me parece importante, ya que sé que mucho de tu público y tú mismo has estado involucrado con esta secta, aclararle a la gente también lo de los remanentes y que pensemos un poco en eso. Porque mira, por eso es que me parece tan fabulosa la información de papá, porque es que es totalmente coherente y tú dices una línea lógica donde te explican todo. Entonces, si nosotros obviamente no nos morimos en esta, sino venimos de vidas anteriores, reencarnamos, estamos en los procesos. Cuando ellos hablan de la muerte, por ejemplo, el cuerpo físico, ente biológico, como ellos lo llaman, resulta que el ser entra en un proceso en cuarta dimensión de 200 años tiempo tierra antes de volver a reencarnar. Por eso papá al final de su libro dice nos vemos en 200 años. Y esos son detalles muy chéveres que la gente pues no alcanza a conectar. Por Eso no se lo dijeron a tu papá. Claro, por no tener toda esa información. Entonces, se sigue haciendo ese trabajo. Obviamente eso depende, digamos, de las circunstancias en que muera y de la conciencia que tenga el ser. Ellos lo explican muy bien, ¿sí? La persona que muere, que no tiene ni idea de qué es la muerte, qué le va a pasar, entonces es un proceso donde llega, como muchas personas que han vuelto de la muerte y cuentan que llega como a un hospital, lo ayudan, no sé qué, lo sanan, tranquilizan el alma, etcétera. Y el que sí está despierto y que dice, ok, listo, yo me muero y ya, bueno, aquí arranco y aquí seres de luz me orientan y qué tengo que hacer. Allá sigue uno haciendo ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta vida, tú ya hiciste el trabajo y te vas y estás en esos 200 años haciendo ese trabajo para venir a la época o el momento donde ya están los remanentes y hay que poblar nuevamente el planeta Tierra. Entonces, la aterrizada de la gente que dice, es que yo ya no vuelvo, yo ya hice, yo ya me levé, yo me voy para Playa, yo vuelvo a Venus, yo me voy para Sirio, para todos los lados que dicen ahora. Pues no, señor, usted no es ningún ser de luz todavía, usted infringió las leyes y aquí hay un camino y somos de los primeritos y aquí seguimos arrancando y estamos en esos procesos. Y si usted hizo el trabajo, pues le corresponde venir y reencarnar 200 años tiempo tierra después de todos estos procesos. Ahora le están vendiendo a través de estas sectas a la gente, es que usted tiene que vender, véndame, deme toda su fortuna, hágale, si se fue para la montaña, no sé qué usted se va a salvar, cultivemos, y resulta que ahí está otra vez la gente presa de pensar que va a vivir 100 años, ¿cierto?
con todas las enfermedades que tenemos, con la mala alimentación, con la enfermedad también de las emociones, esa parte mental, psíquica, emocional es gravísima y es lo que repercute en nuestro cuerpo físico. Entonces, si ni siquiera hemos aprendido a respetar, a perdonar y se la pasan maldiciendo hasta el vecino, hasta el perro y el gato y pensando que no va a entrar a los reinos de los cielos, pues todavía tenemos una mano de creencias y tenemos presa la mente. Y si le hemos entregado nuestro poder individual a otro o a otros. Y eso hay que salir de esa cárcel principalmente. La gente que cree que está en un remanente, yo les digo, pues miren, ¿qué le dijeron a papá? El que tenga tierras, que cultive. El que no, que compre, pues para cultivar, ¿cierto? Y el que no le corresponda, pues a eso vinimos. No hay tierra, entonces siempre en el apartamento, en la ventana, en la pared, guarde alimento, haga todo lo que pueda, porque si a uno le corresponde vivir, mijito, usted se salva del sismo, de la inundación, del accidente, del terremoto, de lo que sea, se salva y queda ahí. Y bueno, ¿y qué va a hacer y para dónde va a arrancar? Pues a buscar seres humanos donde lo puedan albergar, ayudar, etcétera. Pero se nos olvida que no somos eternos, nadie tiene la factura para saber cuándo es que se va a morir y perfectamente yo me puedo morir esta noche de un infarto, me dio un derrame cerebral, me caí con una cáscara de habano, me dio un cáncer, o sea, entonces eso de que el hecho de que yo vaya a un fulano supuesto remanente de un grupo me esté diciendo que yo me voy a salvar, por favor, No hay garantía de nada. eso no hay garantía de nada. Y le va a corresponder al que le toca, al que le corresponde, al que firmó, al que tiene que estar aquí, al que tiene un papel importante en ese momento espiritual o pasar realmente las situaciones. ¿Cuánta gente ha desencarnado? Por Dios, con todo lo que ha sucedido a nivel planetario. Se fue, listo, chao, en 200 años. Si usted hizo bien su trabajo, es un buen ser humano, independientemente que sepa o no de lo extraterrestre, de la meditación, de lo que sea. Usted hizo su trabajo de ser buen humano, listo, pasó para el cuarto plano. Así de sencillo. Si usted no lo hizo, su vibración es densa, baja, y esa vibración lo ala a usted al planeta 13. Ya estará con el resto de los corruptos, asesinos, malandros que tiene este planeta Tierra, ya llegarán. Y es donde se habla proféticamente que entonces el patas, el diablo, va a gobernar. Pues lógico, si del planeta Tierra sale toda la energía positiva, eleva y tenemos conciencia que es el planeta Tierra con los humanos que lo logren, porque el planeta Tierra, las plantas, los animales, ellos evolucionaron, perfecto. Y allá estaremos con todos sus cambios. Y el que no, planeta 13, porque es vibracional, no cuerpo físico o secta o remanente que dicen que allá entonces, porque es que hay cuentos de que es que usted se va a la esfera, váyase para el polo norte, váyase para el polo sur, que allá hay una esfera donde usted se mete y allá usted se salva de todo y eso va a ser el remanente. Y la gente está vendiendo de todo y haciendo de todo, es que se va por allá para eso. Imagínate. Entonces realmente el uso, o el más bien el mal uso de la información, lleva a la gente al desastre. Y si yo no tengo un poquito de lógica activada, como para eso es la lógica, usted active su discernimiento, active su lógica, active su razón, active sus sentidos internos. Porque estos supuestos maestros no le dicen a usted, mire, hay que meditar, mire, hay que hacer ejercicios para la telepatía, usted tiene que tener un don, venga a ver cuál empiece a hacer sus ejercicios, hágalo con los niños para que vayan activando estos dones. No, eso sí no. Usted trabaje como una mula para darme a mí, porque supuestamente yo tengo el remanente y necesitamos millones para irnos al alto, que más les parezca. Un remanente por allá. Exacto. Si no entregan las suficientes herramientas espirituales. Correcto. Entonces siempre dependo del maestro. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Y será que sí hago? ¿Será que sí compro? ¿Será que sí me caso? ¿Será que sí viajo? No, terrible. Sí, eso es cierto. Eso pasa en muchas sectas, en muchos grupos que venden esa idea de que el fin del mundo es ya el año que viene. Sí. Y bueno, y como yo te contaba ahorita, yo estuve en ese grupo que tú denunciabas ahorita y todos los años se acaba el mundo, ¿no? Entonces, yo entré en el 2012 y supuestamente ese año se acababa el mundo por una mala interpretación del tema de la profecía maya y luego, bueno, ya todo lo que se ha denunciado.
Ujú. Y de eso quería conversar contigo ahora, ¿no? Los pleyadinos entregaron varias profecías Sí. y una de las que a mí más me llama la atención es la profecía de los 9 tiempos, porque explica pues a detalle, ¿no? Cada tiempo lo que va sucediendo. Ujú. Eh, Hay dos preguntas que te quiero hacer sobre esa profecía. La primera es, en OVNI, el primer tomo aparece con unas fechas. Obviamente, esas fechas, algunas parecen cuadrar, otras no. Sin embargo, yo no me fijo tanto en las fechas, sino en los acontecimientos que se van dando, porque al final eso es lo que importa. ¿Esas fechas le fueron dictadas a tu padre por los pleyadinos o esas fechas las puso Enrique, él interpretando que se podían cumplir en esos años? Esa primera pregunta. Y la otra es Espérame, dentro espera, de... déjame esa, porque es que a veces yo te hablo y después se me va la segunda. Ah, ok. O bueno, vamos con esa entonces. Mira, aclarar que mi papá nunca interpretó nada de todo lo que recibió. Eso quiere decir Ok, que él nunca puso ni una fecha, ni una coma, ni una tilde, ni una palabra más de lo que él recibió como información, porque a él todo se lo hacían escribir. Entonces tenía ok. todos los mensajes. Y sí, ahí dentro de esa información y que también hay una aclaración en el libro, le dicen, Enrique, nosotros te damos estas fechas tentativas de lo que va a suceder, pero no son exactas porque ustedes tienen mal contado el tiempo tierra y su historia y todo está mal contada. Y ese tiempo, ahí está también en el libro, les va a servir a ustedes como humanidad para poder hacer los procesos evolutivos que necesitan para trascender. Así de sencillo. Y entonces, si nos, digamos que si nos sometemos a ese tipo de la información y de los años, pues yo creo que a este tiempo podremos ya mirar como cuántos años va que realmente está sucediendo para el octavo tiempo. Y podríamos calcular más o menos que ese es el tiempo mal contado que tenemos a Claro. nivel planetario. Allí es importante porque esa información que le dieron a papá en su primer viaje en OVNI, precisamente, pues él quedó súper consternado con esta información de la Tercera Guerra Mundial, que pues eso era importantísimo que lo supiéramos. Y a él le dijeron también que, por ejemplo, primero no daban una fecha exacta porque era importante que el ser humano, que la civilización pasara por ese proceso porque no ha entendido, ¿sí? No, sí, no querían Entonces, intervenir. exacto. Él decía, mira, Enrique, es como si yo te dijera, dime tú qué harías, Enrique, si tú vas con, si yo te digo, Enrique, si tú pasas por tal lado, a tal hora, tal día, tú y tu familia van a tener un accidente y van a morir. Tu papá, pues no paso. Dijo, exacto. Y la humanidad tiene que pasar para ahí, para poder entender, para poder evolucionar. Entonces nosotros lo que hacemos es dar unos espacios para que ustedes sepan, para ver si despiertan, para ver si hacen lo que tienen que hacer y ya les corresponde a cada ser humano pasar por lo que tenga que pasar. Entonces realmente es eso lo que sucede. Que si se podía hacer algo, que si lo podemos evitar, que eso también preguntó mi papá. Entonces ellos dicen, pues sencillo, la humanidad puede aminorar Los todo lo que va a efectos. suceder de los efectos de todo lo que les estamos contando. Y eso se hace a través del cambio interior y obviamente a través de la vibración, la meditación y el cambio colectivo que tenga el ser en el planeta Tierra. Entonces, por eso es importante siempre que las personas, en vez de estar baboseando, que es que me voy para la nave y el cuerpo de silicio, medite y pida a nivel planetario y por ende por eso papá también hizo lo, la solicitud del SOS por el planeta Tierra y la humanidad solicitando ayuda a la hermandad cósmico solar, porque ellos dijeron que la única manera que ellos intervinieran era que la humanidad les pidiera ayuda, que porque ellos no intervienen, porque aquí hay unas leyes internas de la realidad que dicen que el ser humano obedece o escogió a sus gobernantes, a sus presidentes. Por eso ellos siempre que han bajado al planeta Tierra se conectan directamente con los presidentes de las naciones, porque son quienes nos dirigen, nos rigen, nosotros les dimos el poder a ellos. Entonces ellos no pueden venir a infringir así las leyes como así. Y ellos ya vinieron, ya hablaron con los presidentes, las grandes potencias, se les dijo, se les advirtió
sobre absolutamente todo lo que iba a pasar. Ellos hicieron ya ese trabajo hace mucho tiempo, no oyeron, no quieren, no les interesa, entonces nos corresponde a nosotros como humanidad. Ese es el dilema de por qué uno dice, ¿por qué no se meten? ¿Por qué no hacen nada? ¿Ves? Claro, entiendo ese punto. O sea que de alguna forma cuando ellos le dictan esas fechas a tu padre, son unas fechas tentativas, teniendo en cuenta el desfase de tiempo, que Sí. recuerdo también eso que lo dice en el libro. Ujú. Y dicen ellos que esto sirve para proteger las profecías. Sí, De hecho, pudo ser estratégico de que le hayan dictado claro. unas fechas y Sí. que ellos sabían que esas fechas no iban a cuadrar por el desfase, pero Ujú, esto puede servir para proteger la profecía de malas intencionadas interpretaciones. De hecho, ujú. hay muchos que han intentado, bueno, han intentado no, han tomado esta profecía y la interpretaron de forma literal en las fechas que le dictaron a tu padre y obviamente no les cuadró. Correcto. Y eso, ahí es donde yo entiendo la inteligencia y la estrategia de los pleyadinos, ¿no? Ujú. Porque ellos saben a dónde se están metiendo. Tú Sí. lo decías ahora, aquí hay una fuerza oscura que gobierna porque el ser humano, después de tanto tiempo, le hemos dado el poder a ellos de manera inconsciente y ellos no pueden violentar el albedrío. Es decir, ellos no pueden llegar al planeta Tierra y decir, esta humanidad pertenece a la luz y aquí los vamos a salvar y van a darle bala pues a los que gobiernan aquí. Ujú. No pueden hacer eso porque estarían violentando ese principio de ley. Además porque gran parte de la humanidad saldría a defender a los gobernantes. Así que si les dan bala a ellos, entonces tendrían que llevarse por delante a la gente ignorante, inocente de todo esto. Ujú. Entiendo cuando explicas eso y eso me maravilla aún más de la estrategia de este plan. Ahora, lo otro que te quería preguntar de la profecía de los 9 tiempos, más allá de las fechas que ya lo aclaramos, dentro de lo que tú de pronto has estudiado, interpretado, de tu visión personal, ¿en qué tiempo consideras tú que estaríamos dentro de los acontecimientos que esta profecía marca, ¿no? Séptimo, ya entrando al octavo, o sea, ya estamos sobre la Tercera Guerra Mundial. Ok. Bueno, lo dijiste así tajante. Ahora, me gustaría saber, como para ahondar un poco más, bueno, los rumores de guerra son evidentes Ujú. en el mundo, eso está claro. Sin embargo, ¿hay algún otro acontecimiento que nos puedas compartir para sustentar la afirmación de que podríamos estar entrando ya al octavo tiempo? Bueno, pues es que es interesante, digamos que ese entre el séptimo tiempo a ti te da ya varias como pistas, características de eso previo a la Tercera Guerra Mundial. Y eso tiene que ver precisamente con un conflicto que sucederá en Oriente. Y mira que pues ahorita, si ves, Turquía se está echando bala ya también con Israel, con Siria, se está dando bala ahorita. Entonces yo digo, Dios mío, todo el mundo piensa que es como el conflicto de Rusia y de Ucrania, ¿cierto? Y que también está muy latente lo de China y Norcorea. Pero resulta que una de esas características de los 9 tiempos es que va a suceder un evento en Medio Oriente. Y eso está cada ratico, eso lo ocultan muchísimo, o sea, son muy pocas las noticias que salen a nivel mundial sobre este tema. Y ahí hablan sobre que ellos supuestamente, tú sabes que por estos pactos de no agresión, de no Sí, tercera guerra mundial y de no tener tecnología, obviamente con bombas nucleares, pues se supone que estos pactos, por ejemplo, China no debería tener, y tú sabes que ese pacto se incumplió. Y ahí sí, habla. Los amarillos del pacto no, el pacto no cumplieron, ¿cierto? No, no se cumplió. Y esta zona de Oriente también ya tienen esa tecnología. Por eso hablan de la cápsula y de la venganza por generaciones. Entonces, en ese momento que estalle este conflicto, la otra característica es entonces que se va a empezar a hablar de paz en el mundo. Y eso quiere decir que dijeron, no, esto se volvió el conflicto, la guerra, esto está terrible y empieza todo el mundo. Las Naciones Unidas, todas las organizaciones, los países se van a aliar, no, esto no puede ser, tenemos que parar esto, el Nobel de Paz, bla, bla, bla. O sea, se va a hablar de paz a nivel mundial. Cuando eso suceda, ya, hecho está, que entonces ya entraría
China en conflicto con Estados Unidos. Digamos que esas son las dos características máximas de suceder antes de la Tercera Guerra. Ahora que mencionas China y Estados Unidos, hay una profecía que le entregaron a tu padre que se llama el devenir. Sí, la Y ahí profecía del habla devenir. precisamente, sí, ahí habla precisamente en símbolos de ese conflicto que desata el cataclismo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos ya de cataclismo me refiero a armamento termonuclear y Sí, ya todo el mundo se vuelve loco. sí. Esa profecía del devenir habla del tigre, que es China, y el águila, que es Estados Unidos. Es un conflicto que hay que estar muy pendientes de eso, Uh-huh. porque eso desataría el inicio absoluto del enfrentamiento más fuerte, ¿no? Sí. Entre todas las potencias. Ahora, yo quiero hacerte también una pregunta. Eh, bueno, sabemos obviamente la historia de tu padre, el contacto que tuvo con los pleyadinos. ¿Los pleyadinos tuvieron algún contacto con alguien más de tu familia, de pronto contigo, con algún hermano, además de tu padre, o solamente fue con él? Yo desconozco de mi familia las experiencias. De como papá tuvo 3 matrimonios, pues yo desconozco realmente si dentro de sus hijos tuvieron experiencias así extraordinarias o pasó algo muy poco. Digamos que ese primer matrimonio de sus 7 hijos iniciales, pues no hay mayor información o interés sobre los temas. Y los otros dos, que ya fue con su último matrimonio en Venezuela, también es como poco como la experiencia en relación al tema. Digamos que nosotros personalmente hemos tenido nuestras experiencias, obviamente, muy de familia, evidentemente que siempre les digo, no, eso es algo muy de la familia, nosotros no nos dieron ningún tipo de información a nivel planetario como para estarlo divulgando, ni tampoco esa experiencia o esas experiencias que hemos tenido le van a cambiar la vida a nadie. O sea, eso ya es muy al interno, podríamos decir, pero nosotros como familia sí tuvimos una experiencia bien interesante con ellos. Ah, ok, o sea que sí, de alguna forma tuvieron algún tipo de contacto, ¿no? Sabes que hay varios tipos de Sí. contactos. Qué interesante. Quería hacerte otra pregunta sobre la información de los pleyadinos. Uh-huh. Esa información que le entregaron a él, el contacto que él tuvo, ¿tiene alguna relación con contactos que se hicieron en la historia, en el más remoto pasado? Porque los mismos pleyadianos dicen que ellos han estado durante toda la historia acompañando a la raza humana. ¿Crees que ellos han tenido algún tipo de influencia o cercanía con lo que hemos llamado los profetas del pasado? Hablo, por ejemplo, de Enoch, de el mismo Jesús, Juan el Bautista. Es decir, ¿han estado ellos de alguna forma ligados con todo esto o no tienes de pronto información que pueda de alguna forma corroborar esto? Lo único que podríamos como corroborar de parte de los hermanos de las estrellas, precisamente, es una información acerca del Maestro Jesús. Digamos que ya el resto lo podemos sacar por lógica, decir que, muy seguramente lo que vio fue una nave, muy seguramente tuvo un contacto, y muy seguramente todo esto de Jehová ya ve, entonces, pues un reptiliano, un negativo, estos bien terribles, digamos que ahí ya uno puede sacar esas conclusiones. Pero alrededor al Maestro Jesús hay algo muy importante y lindo también. Papá tiene también 2 mensajes del Maestro Jesús que ellos entregaron y es uno que tiene referencia, y te iba a comentar precisamente cuando estabas hablando de ese tema, y es que en esa época del contacto de papá, aquí hubo una reunión que también está dentro de los libros de papá, muy importante a nivel sistema solar, y fue que estuvieron grandes logos y maestros reunidos aquí a nivel planetario. Lo único que faltó fue el Maestro Jesús. Y cuando se habló del Maestro Jesús, le explicaron a papá que él es nuestro regente espiritual. Entonces es muy bello saber que tenemos al maestro como regente espiritual, que es muy diferente del logo solar, que es Samat Kumar. Entonces también se desconocen los nombres de los logos solares del sistema solar y cada uno tiene uno. Y ellos también dejan toda esa información y dejan información que todos los planetas del sistema solar están habitados además. Entonces, a mí me parece bellísimo saber, contemplar precisamente la presencia del Maestro Jesús. Es más, dentro de la información estos señores también usaron
la información del contacto que tuvo papá en el Alto Perú con el maestro Sabiduría o con su viaje a Landak. Y entonces dicen, no, es que ese es el maestro Jesús. De ninguna manera era el maestro Jesús, porque papá ya sabía que el Maestro Jesús es nuestro regente espiritual, lo supo desde un principio, le enviaron mensajes y cuando ellos estaban acá decidiendo realmente lo que tú mencionabas, cuál iba a ser el futuro de la raza humana, que a mí me parece, de todo el contacto, a mí me parece eso súper importante, que por unos pocos se decidió que se le iba a dar esa última oportunidad de trascendencia a la raza humana. A mí me parece eso impresionante. O sea, lo más importante, podría yo decir en el resumen, es eso, que estuvieron acá en el planeta Tierra decidiendo qué ibas a hacer con la raza humana. Y se le dio esa última oportunidad porque por esos pocos visionaron que sí iba a haber un despertar, así no fuera masivo, pero se podrían salvar algunas energías para seguir la evolución. Menos mal, porque si no, no estuviéramos aquí. Y el Maestro Jesús, correcto, y el Maestro Jesús en ese momento estaba en Venus. Y en toda la información que le dejaron a papá de los venusinos, que es la vida en Venus, que también eso hay una información, un compendio hermosísimo, de cómo se vive en Venus, en qué dimensión, qué nivel energético tienen, cuál es su logo solar, cómo viven, de qué se alimentan, cómo es la familia, cómo es la música. Ellos hablan también de la presencia del Maestro Jesús cuando vaya. Digo, ay, Dios mío. O sea, ese remanente que estamos esperando y ese cambio planetario trae consigo la venida del Maestro nuevamente acá al planeta. Y poder tener ese contacto con el Maestro es fabuloso. Si nada más, imagínate esa presencia del Maestro Sabiduría que posee en ese momento el 37% del conocimiento universal. Imagínense eso. Pues la presencia de un logo solar y del mismo Maestro Jesús es maravilloso. Entonces sí hay una diferencia y bueno, ahí está permanentemente con nosotros, obviamente. Sí, algo de eso menciona la profecía de los 9 tiempos en el noveno tiempo, donde habla que habrá dos personajes importantes, ¿no?, en el impulso del ascenso humano y uno es el preparador, que, bueno, que entrega esa última preparación precisamente para la humanidad que queda después de todo el caos que va a haber. Sí. Y esa humanidad será preparada para recibir al que ha de venir. Dice el asombro de los tiempos, el avatar, bueno, todo lo que menciona esa profecía. Y eso es lo que religiosamente se conoce como la segunda venida. Que la segunda venida, bueno, es un proceso de justicia también y que culmina, no se sabe el tiempo exacto, eso lo sabrán ya pues todas estas jerarquías, en qué momento habrá ese contacto, ¿no? Pero sí será luego de que ocurra todo esto, obviamente, y la humanidad que quede y que esté preparada en la dimensión adecuada para recibir ese contacto. Eso lo dice la profecía de los 9 tiempos. Ahora, has hablado varias cositas sobre el sistema solar, hemos hablado, bueno, de las Pléyades, de la información que le entregaron a tu padre. Hay algo que por ejemplo, mencionan los mayas, y a los mayas se les relaciona mucho con los pleyadinos, con el tema de las Pléyades, incluso algunas otras culturas ancestrales. Los incas, los muiscas. Exactamente, que recibieron guía e instrucción de estos mismos mensajeros. Entonces, los mayas hablan del giro, ¿no?, de los astros en torno a la galaxia, hablaban de Hunahku como sol central y de cómo nuestro sistema solar gira en torno al sol central de las Pléyades. Por eso no es casualidad que los pleyadinos nos hayan visitado, porque digamos que son como nuestros hermanos mayores que están pendientes de nuestro desarrollo. Y bueno, digamos que estos ciclos galácticos entrarían a contravenir ciertas teorías que vienen tomando fuerza últimamente, me imagino que las habrás escuchado. No sé si has escuchado el movimiento terraplanista, que precisamente niega la existencia de ese universo y esos sistemas galácticos para sustentar la vida. ¿Qué opinas tú de esto, no, comparándolo pues con la información que ya tú conoces? Ay, pues toda la información que ellos dejan obviamente no tiene nada que ver con el terraplanismo para absolutamente nada. Si a eso le sumamos además, porque por eso te digo, como en astrofísica cuentan cómo es el proceso de creación de,
de todas las células, de los planetas, de las galaxias, y lo matemática y físicamente lo explican muy bien, muy bien. Entonces, pues ahí ya se quedaría tirado por la borda. Y dos, tú sabes que papá en uno de sus viajes lo sacaron a la luna y papá vio perfectamente el planeta Tierra así. Claro. Él decía, no es la esfera perfecta, es achatada o ovaladita, pero no es plana. Porque eso obviamente en su momento se lo preguntamos, ya cuando empezó el tema del terraplanismo y no sé qué papel. Sí, porque eso no es nuevo, eso viene desde los años 50. Sí. Solo que ahora hubo un boom que bueno, el boom se dio precisamente por la tecnología de las cámaras estas que pueden ver Mm. el horizonte o pueden elevarlas a no sé qué cuántos kilómetros de distancia y bueno, y no ven el tema de la curvatura, de que el agua no se curva. Hemos hablado varias veces aquí en el canal y a mí me preguntan, pero ¿por qué tú ocultas lo de la Tierra plana? ¿Por qué no denuncias que es una conspiración? Yo le digo, pero es que yo Sí, tengo certeza de que la Tierra no es plana. ¿Por qué? correcto. Porque, primero, porque hay un desconocimiento del terraplanismo en varias cosas, en el tema astrofísico, en el tema del movimiento de los astros, en el tema de la ley de la formación de planetas, que tú ahorita lo mencionabas, y también que en varios contactos, entre esos el de tu padre, él fue sacado, como tú bien lo dices, del planeta, en ninguno se menciona que la Tierra sea plana. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí el testimonio de la hija de Enrique Castillo, un contactado real, un contacto 100% verídico, que ahí en sus libros está también esa información, que pudo ver la Tierra desde el espacio y efectivamente confirma su forma. Entonces ahí esa sería una de las pruebas que acabaría el debate, pero bueno, los terraplanistas hasta que ellos mismos no salgan afuera y Ay, lo sí, vean. confunde y vencerás, y eso es lo que ellos Exacto. necesitan, que la gente use su tiempo en bobadas en vez de hacer su trabajo interno. Y mira, ahí aprovechando también para reconfirmar, porque esos nuevos supuestos contactos o canalizadores hablan muchísimo que la luna está, que desde allá nos tienen el holograma, que lo tienen los reptilianos, que eso desde allá nos mandan la Matrix, que es que de allá nos hacen y nos deshacen. Y resulta que a papá lo llevaron a la luna y la nave entró por uno de los cráteres, se abrió y entró, y dentro es absolutamente una ciudad completa donde le permitieron ver, él a través así, por decirlo gráficamente y coloquialmente, por la ventana del ovni, él pudo ver, obviamente, que bajaron ellos e hicieron intercambios con otras civilizaciones y ahí fue donde él pudo ver otras razas, otras fisionomías, otras estructuras humanoides, y era como si yo bajé acá, intercambiamos, hacemos, subimos, bajamos y ya. Por eso el hombre no volvió a la luna, así de sencillo, y no se lo van a permitir, obviamente que no. Claro, así es. Además porque los pleiadianos hablaban de ese campo que, si no estoy mal, Mm, es el mismo, el cinturón de Van Halen, que es sí, complicado sobrepasar. ujú, Hay algo también que quería preguntarte sobre, obviamente, sobre todo el tema del contacto de tu padre. Bueno, a él lo contactaron telepáticamente, se contactaron presencialmente, lo ujú. montaron a los ovnis. Hay una parte donde él dice que, bueno, en varias ocasiones lo montaron. ¿Cuál fue el tiempo más largo que él estuvo fuera de casa o que estuvo montado con ellos o que estuvo en compañía de ellos en los años que lo contactaron? ¿Una semana, un mes, 3 días, 4 días, cuando él se lo llevaban? Lo del Alto Perú, creo que fue el más largo porque fueron creo que un fin de semana, como 3 días que estuvo allá, el del De, Alto los, de, Perú. las, de Los las personas que desconozco. estuvieron allá, de los 24, Ujú. ¿has tenido contacto con alguno de ellos? No, con No se supo ninguno. nada. No, nada, nada, nada. Pues algo que sí le dijeron a ellos era que no se podían contactar entre ellos. Ah, ok. Ok, pero se hace extraño de que ellos no hayan No habían decidido dicho nada. contar la información, ¿no? Sí. Que haya sido solo tu padre, aparentemente lo que hasta ahora conocemos, porque Ujú. puede que sí que haya alguno que haya escrito algún libro, que haya, no sé, hecho conferencias en otro país y que no nos haya llegado todavía la Yo información. creo que si hubiera sido así, pues seguramente ya hubiéramos hecho como el cruce de cosas. Realmente, ¿sabes a mí quién me parece curioso? Pablo Hauser.
Porque si tú lees los libros de Pablo Hauser, uf, la información esa sí es igualita. Que yo diga, ay, Dios mío, eso nos contactaron los mismos. Los mismos. Ahí es donde uno se da cuenta que toda la información es idéntica, los dibujos, todo. Que es donde uno empieza a decir, oh, wow, sí se dejó a nivel mundial y él cuenta todo. Sé que él está vivo todavía y me encantaría poder ir a México y tratar de conectarlo y hablar con él, preguntarle muchas cosas todavía, pero eso sí es la misma información. Tendría que investigarlo porque es primera vez que lo escucho. O sea Mira, que de pronto búscate podría los ser el uno. libros, las conferencias en internet, está todo. Están los audiolibros, las conferencias de él, y te vas a dar cuenta, es que es exacto, exacto. Y ahí es donde yo digo, wow, los dibujos. Es que un dibujo, una imagen, la explicación, porque a él también le dieron toda esa explicación de dónde venimos, también de cuáles son los logos solares, cuáles son los nombres, qué es el IRDIN, cómo es el IRDIN, todo lo de astrofísica. No, es que es impresionante lo de los planetas. Yo dije, igual, es idéntico, las mismas imágenes, ni siquiera para decir, ay, es que este tiene el palito más arriba, este más abajo, está el, el número de cuántas galaxias dista, idéntico, idéntico. Sí, tendría que, ahí me dejaste con la curiosidad porque primera vez que lo escucho voy a ponerme en esa labor. Porque yo siempre he querido buscar y encontrar alguna información similar por lo menos que se asemeje lo más posible a lo que le entregaron a tu padre. Porque hay muchos canales, blogs que supuestamente dicen recibir información de, bueno, ellos le llaman pleyadianos, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Eso es diferente, sí. Hay algunos, un par de canales que yo he visto alguna vez que dicen tener contacto con unas pleyadinas. No sé si has escuchado de Swaru de Erra o Asket de Temer, No, terrible. Mira, que nosotros en esa época, como del 2017, 18, creo que fue que estuvo como en furor y arrancaron. Y nosotros con mi hermana éramos así como, venga, ¿qué es esto? Y nos veíamos cuanto video y de todo. Y claro, como ya uno tiene una información clara, lo que yo te digo, y empezamos a ver dónde estaba la manipulación y dónde les decían mentiras y dónde se realmente no concuerda la información. Y ya después para 2018 nosotros dijimos, no, qué manipulada tan impresionante. Y más cuando empezaron ellos a decir que nunca los habían visto, eh, que los habían contactado por internet, sí, por que chat. era por chat. Mira, y en esa época pasó todo eso y resulta que en 2019, que fue cuando empecé a salir, me empezó a escribir Krishnamurka por mail, por Gmail, y yo me pude burlar. Sí. No te imaginas cuánto. Hemos bajado de categoría, Merck. Yo le decía, no, Krishnamurka, a ver si tú te presentaste en vivo y todo, pero no mentiras. Pero yo sí le decía como, ah, ya, a ver, usted quién sabe qué ser humano baboso sin oficio está ahí fregando hasta la misma inteligencia artificial. Y coincido con estos investigadores y youtubers famosísimos de ahora que hicieron esa investigación y que coincidieron en que era inteligencia artificial. Yo también considero que es lo mismo. Así se embejuquen, porque este españolete se embejucó terrible, porque unas chicas se les retiraron también, unas chicas que estaban, unas españolas que se fueron a trabajar con ellos, a averiguar, a trabajar a no sé qué, ellas se dieron cuenta de esto y me hicieron una entrevista. Y entonces, pues yo también hice como referencia de, a mí también me parece que eso es, con todo respeto, les dieron información valiosa, real, por supuesto, pero otra que nada que ver, la Claro, confusión una mezcla tremenda. a millones de personas en la confusión, como por ejemplo que eso es mentira, que Jesús no vino, que eso lo crearon, que eso, o sea, son una cantidad de cosas que digo, hay que hay cosas tan absurdas y vacías también dentro de mucha información real. Claro, así es. Así es porque yo cuando los empecé a ver lo veía y decía, bueno, aquí hay información interesante, pero una de las cosas que me hizo dudar completamente fue cuando decían que el tema de la Tercera Guerra ellos la iban a evitar. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es que en el contacto de Enrique dicen que no pueden intervenir y que es inevitable, que solo podemos aminorar los efectos? Y acá dicen que ellos mismos van a interceder para que no suceda. Entonces, o ellos nos están mintiendo o aquí estamos todos locos porque no Y bueno, entiendo. y mira que acá, ahí sigue como en primicia, uno de los mejores amigos de papá estuvo en España en esos años, 2017, 2016, cuando fue el Congreso, hubo un Congreso en esos años allá en España, y él conoció precisamente a este español
de estos contactos con ellas, con Asked y bueno, con estas... Se llama Robert. Robert, sí, gracias Sí. por el nombre, yo es que con Robert Martínez. Y resulta que él le preguntó, o sea, él estaba como empezando con ese contacto y entonces habló con él y dijo, ven, tú que estuviste tan cerca de Enrique, cuéntame cómo fue eso, qué tales y tales. Es más, Robert le pidió el favor que le ayudara a hacer un cuestionario para identificar si era o no era un contacto real y a ver qué les respondía estas extraterrestres supuestamente. Entonces, claro, como ellos saben, él ya tenía toda la experiencia de estar toda una vida con papá investigando también. Ellos ya tenían un protocolo de cómo saber si era un contacto o no. Y se hicieron las preguntas. Dentro de esas preguntas, él le hacía que si conocían o si era verídico el contacto de mi padre con los de las Pléyades. Y ellas dijeron que lo desconocían, que nadie sabía quién era, que ni Jopo, ni de ninguno de los otros contactados dentro de esa información. Y ahí te cuento, entonces dijo, no, y todo lo que respondían, o sea, más manipulados, ¿para dónde? Entonces, pues obviamente eso no les gustó. Tú sabes que uno Claro. cuando piensa que le están dando información y que eso es el non plus ultra, pues soltarlo es muy difícil. Es muy difícil. Fíjate que esa pregunta yo se la hice a un señor que se llama Julio Archet, que tuve también aquí en un podcast. Lo invité porque él afirma ser un pleyadino, él tiene un canal de YouTube. Y yo dije, bueno, vamos a invitarlo al canal y le hago algunas preguntas. Y yo te lo aseguro que tenía la esperanza en el fondo de mi corazón de que fuese, digamos, positiva el diálogo y que las preguntas que yo le hiciera me las respondiera como yo esperaba. Pero debo decir que me decepcioné cuando le hice esa misma pregunta si conocía el contacto de Enrique Castillo Rincón y me dijo que no Sí. lo conocía. Le hice algunas otras preguntas relacionadas a ciertas informaciones que le entregaron, tampoco. Y el señor Julio es una persona maravillosa, le tomé mucho cariño, es excelente persona, es un señor ya, pero bueno, él tiene su creencia y él lo afirma así, completamente respetable. Como tú lo decías, no somos quienes para juzgar si es o no, simplemente yo lo que hice fue compararlo con un contacto que yo considero que es fidedigno, que es el de tu padre. Y evidentemente no hubo casi relación, que es lo mismo que le pasó a Robert, ¿no? Con el amigo del papá. Sí. Desafortunadamente fue así. Y bueno, me he dado la labor de buscar, ¿no? De buscar información, contactados, investigadores que digan no tener alguna relación con el mensaje pleyadino. Y hasta ahora realmente es muy poco Sí. lo que he encontrado. Billy Mayer es el único que se ha acercado, pero tiene algunas cositas que no me cuadran. Incluso dentro de la información de Billy Mayer, supuestamente hay una parte, eso lo vi alguna vez en un canal, donde quienes lo contactan a él denuncian precisamente falsos contactos que se hicieron en América Latina. Y en uno de los nombres que dan aparece un apellido que es Castillo. Pero bueno, no puedo afirmar que se refieran a tu padre, sino que ellos denuncian de que hubo unos falsos contactos. No sé si has escuchado algo de eso No, dentro del contacto a Billy Mayer, a esa no, información. no sabía eso. Pero lo que te digo, de ahí para adelante ya. O sea, si uno no conoce a profundidad la información del contacto de papá, quién lo investigó, a los exámenes que él se vio sometido, como el pentotal sódico, el suero de la verdad, regresión en quinto grado, que de allá no vuelve nadie, y que pues obviamente estuvo allá en Washington, porque es que ahorita, pues claro, en Washington eso entonces estaba con los malos, la NASA, entonces eso trabajaba para los reptilianos. O sea, tú sabes que de ahí para adelante le pueden inventar lo que sea. Ahí lo que yo siempre le digo a las personas es revisen la calidad de la información que reciben los supuestos contactados. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo es posible que hay un mundo de contactados hoy en día y nadie le hace una pregunta inteligente con todas las preguntas y todas las necesidades que hay a nivel planetario y como humanidad, por Dios? O sea, solo para hablar del amor y que se acabó la guerra y que ya no hay hambruna y que tranquilos que los venimos a salvar. No, por Dios, o sea, por favor, ¿qué tipo de extraterrestres son? Y como bien lo dices, hay un plan cósmico y por eso es que ellos no están aquí hablándole a todo el mundo. Y en esas informaciones dijeron, ya seleccionamos los que tenemos que seleccionar,
para ayuda de la propia humanidad, y aquellos que ya están instruidos en esta información que le dieron a papá y que la recibieron y que continuaron obviamente con todos estos procesos internos, recibirán ayuda espiritual. Punto. Ya. Claro, ese es el punto. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, sobre el contacto. En la profecía de los 9 tiempos se habla de varios personajes, ¿no? En el 7.º tiempo se habla de un carnicero, en el 8.º tiempo se habla de un falso líder, de un impostor. Y bueno, uno estudiando y comparando con otras profecías, evidentemente está hablando de lo que religiosamente se conoce como el anticristo. Personaje, líder global que va a aparecer, obviamente de la otra fuerza, y que va a estar como protagonista en el marco de guerra y de manipulación final de la humanidad. ¿A tu padre le entregaron alguna información extra sobre este líder que aparecería al final del tiempo o solamente lo que está en estas profecías? Solo lo que está en las profecías. No hay un nombre u otra característica diferente. Claro, seguramente ellos conocían un poco más, pero como no pueden intervenir, así como sabían la fecha de la Tercera Ujú. Guerra Mundial, quizás tenían algún detalle extra. Entonces, Daya, no sé, algún mensaje final que quieras dejar para la audiencia, alguna recomendación, algo que quieras decir para ir cerrando. Sí, yo a todas las personas que escuchen este audio, este video, lo que sea, en relación a toda la información que le dejaron a papá, que la estudien, que la profundicen y que de ahí hagan sus propias investigaciones. Pero por sobre todas las cosas, que pongan en práctica toda la información que hay allí, que tiene que ver obviamente con esa autosanación, que tiene que ver con ese perdón, que tiene que ver con la trascendencia real y salir del miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Y buscar las herramientas adecuadas, por ejemplo, para el desapego, no solo material, sino también emocional hacia otros seres vivos, que ahí estamos humanos y animales, obviamente, que ya es desmedido por los vacíos que tiene el ser y de la soledad que aparentemente gozamos, pero que es irreal por falta de contacto con nuestro yo superior. Busquemos sobre esa información, que es el yo superior, dónde está. Mira, a él le dejaron también información, ahorita es que es tanta la información, Salim, sobre las esferas mentales. Y esas esferas mentales son las que albergan todo conocimiento nuevo en cada una de las vidas. Y cuando el ente biológico muere, esa información la lleva a el ello, donde en cuarta dimensión la recoge y la entrega al yo superior en quinta dimensión. Y el yo superior está en séptima dimensión. Y eso es lo que conocemos acá como los registros acásicos. Y los tiene el yo superior de cada uno de nosotros. Entonces, por eso se puede acceder ahí y nada de todo lo que hacemos, sentimos, hablamos, pensamos, se borra en el universo. Por eso es que existe la justicia, por eso es que existe el balance, por eso es que está el karma y el dharma, el equilibrio. Entonces, la única manera de resarcir lo que por falta de conocimiento o conciencia está en cada uno de nosotros es a través del conocimiento, el entendimiento y la práctica en cada uno de nosotros. Ya no hay tiempo. Si tú ya hiciste el trabajo, en este momento tienes la posibilidad de discernir y activar sobre todos estos mensajes y esta información y simplemente entrar a las herramientas que llegan a ti para volverlos una práctica diaria. Es lo único que nos queda. Muchísimas gracias por ese mensaje final, que es muy importante. La importancia de adquirir el conocimiento que nos ayude a avanzar, ¿no? Y sobre todo de practicarlo. Y hay muchas herramientas en ese contacto que tuvo tu padre. A mí me preguntan mucho por qué muchas investigaciones utilizo varias referencias de información que le entregaron a tu papá. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no he encontrado un contacto con la lógica, con toda la contundencia y profundidad en cuanto a la información que el que tuvo Enrique Castillo Rincón. Es impresionante, bueno, y solo lo que está en los libros, porque como tú bien lo has dicho, hay mucha más información. Y
he buscado por otras fuentes, he intentado cotejar información y la verdad es que es muy poco lo que se puede encontrar que se parezca o se asemeje, ¿no? Y obviamente yo he investigado a profundidad, me he leído los dos libros, toda la experiencia que vivió tu papá, lo que tú has compartido, también lo he seguido. Y por eso quise traerte aquí para tener de primera mano, ¿no? Obviamente la hija, imagínense si Enrique viviera todavía y pudiera tenerlo aquí sería magnífico, para que también pudiese expresar toda su experiencia. Pero nos acompañó hasta el año 2013 y su labor fue muy importante porque él decidió difundir lo que le entregaron, difundir la información y gracias a eso pues podemos estar charlando de esto y también la labor que tú has hecho de difundir otras informaciones que no están en los libros. Yo quiero agradecerte, Daya, por haber aceptado la invitación, que aquí las puertas están abiertas cuando quieras venir, cuando quieras compartir algo del contacto de tu padre, quieras entregar alguna información. Este medio está abierto cuando tú así lo decidas y bueno, agradecerte por tu tiempo, por la disposición que has tenido y sobre todo por responder todas las preguntas con la altura que lo has hecho. Realmente muchísimas gracias por venir. Salim, a ti muchísimas gracias por la invitación, también por darme la oportunidad de llevar esta información a más y más gente a nivel mundial que la desconoce, que muchos de ellos obviamente se sentirán atraídos por la información y poder llegar a ese conocimiento. Aquellos que quieran los libros gratuitos en PDF los pueden buscar en mi canal de Telegram, buscan @telurión en Telegram y ahí les sale el canal en los archivos o en los mensajes fijos, ahí encuentran los dos tomos en PDF. También está la lógica original. Y todos estos mensajes que hemos hablado el día de hoy, las profecías, etcétera, están también en el canal de YouTube eh, en orden. Todos los mensajes recibidos y toda esta información está ampliada en estos videos. La recomendación es que vean esos videos en orden, o sea, desde los primeros, para que podamos tener un poquito más de entendimiento de los conceptos que ellos trajeron a nivel planetario y poderlo entender un poco más. Hay muchas personas resuelven miles de dudas y pues obviamente la intención es que crucen con el conocimiento que ya tienen y verifiquen la información y que también entonces se den cuenta si ya han accedido a esta información y ha sido alterada, dónde fue alterada y revisen qué es lo que alteraron y cómo manipulan. Eso es una tarea que todos deberíamos también hacer en toda la información que nos llega. No comer entero, sino averiguar a profundidad desde el principio para poder tener discernimiento y por eso poder lograr activar nuestras bases sólidas del camino espiritual individual. De esa manera podemos llegar a la elevación y la trascendencia que tanto hemos buscado en tantas miles de vidas que llevamos aquí. Así es, ya saben, el canal en YouTube Telurión, voy a dejar el enlace del canal de Daya aquí en la descripción de este video para que todos los interesados vayan allí, se contacten con ella, puedan conversar con ella, ver sus videos, compartir información, que eso es lo importante, ¿no? Que a través del conocimiento nos vayamos uniendo y vayamos creciendo. Ha sido una charla muy interesante. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados a este video, por sus comentarios, por sus aportes. Y nada, nos estaremos viendo en otra ocasión, en otra charla, en otro podcast. Y bueno, ojalá podamos tener en un futuro nuevamente a Daya por acá. Les envío un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo video.